todas las personas que estáis por allí. Bueno, pues sí, como os decía Ana, hoy venimos a hablar de cómo desarrollar el talento del equipo. Seguro que conocéis más de una forma, pero bueno, os venimos un poco a dar más ideas, a que pongáis el valor, el foco en las personas de nuestra organización. Ya os digo que la varita mágica no la tenemos, no la tenemos. Sabéis que no soy maga, pero sí que es verdad que desde Integra contamos con una escuela de competencias en la que desarrollamos varias acciones para que podáis tanto evaluar como ver el potencial y la capacidad de vuestros equipos, no solo a lo mejor de equipos de alto rendimiento, ¿no? O intentar hacer líderes a ciertas personas, sino que intentamos reforzar equipos para que estén más conexionados y más unidos. ¿Cómo? Bueno, pues con nuestra escuela competencial, reforzando esas competencias, tanto las más técnicas como las más dirigidas a habilidades transversales, pero siempre con un componente muy importante que para nosotros ya sabéis que tiene, que es la tecnología, ¿vale? No solo identificando esas competencias, sino evaluándolas de un modo objetivo o lo más objetivo posible. Vamos a ver simplemente cómo identificar esas competencias, a reforzar, ver sobre todo esas competencias identificadas, analizar sobre todo los resultados, que creo que esa es la base fundamental de hacer ese desarrollo del talento, ese refuerzo de las personas y sobre todo de poner el valor en esas personas, ¿vale? Pues como veis, podemos hacerlo de muchas formas, pero sobre todo, tenemos un montón de competencias, como vais a ver aquí, que la empresa necesita. La empresa, evidentemente, estamos ahora buscando el talento para nuestras organizaciones con esas competencias claves que todos tendréis, pero sobre todo con ese compromiso para seguir, para avanzar, para generar un sentido de pertenencia entre todas las personas, pero no solo eso, competencias tan importantes como toma de decisiones, resolución de problemas, adaptación al cambio, orientación al cliente, productividad, iniciativa, cooperación, comunicación, empatía. Bueno, son competencias que realmente hacen que todas las personas queramos desarrollarnos, queramos enfocarnos. Para ver cómo fomentar o qué competencias fomentar, tenemos que centrarnos en algunas. No podemos matar moscas a cañonazos, como se dice, tenemos que ver cuáles son las competencias que debemos atacar e ir reforzando. En esta escuela de competencias lo que se hace es decidir qué 4, 5, 6 competencias durante todo un año, a lo largo de una temporalidad, podemos reforzar e ir viendo cada una de ellas. No solo desde el inicio, desde ese refuerzo, es decir, esa definición que se considera, cómo lo reforzamos en el equipo y con qué acciones y dinámicas, sino también cuando vayamos desarrollándolas, cómo puedo evaluar esos resultados para ver realmente que ese equipo o esas personas a las que les he reforzado han podido tomar conciencia de esas competencias. Creo que es súper importante esa parte de ver cómo ver el resultado, ¿no? Es la más importante y quizá la que más nos cuesta. En este caso, en la escuela de competencias, lo que en nuestra visión o la visión de la organización tiene que ser primero mejorar la gestión, ¿vale? Una mejora en la gestión, como veis ahí, reforzando las competencias de las personas que vamos a ir adaptando, que vamos a ir formando y que vamos a ir desarrollando. Es muy importante ver cómo nosotros mismos, la propia empresa, se desarrolla y se adapta a esos cambios, ¿no? Es en esa mejor gestión. También aumentar la motivación. Muy importante que esa motivación de las personas a las que les hago ese desarrollo esté alta, pero no solo que nosotros como empresa podamos desarrollarle esa motivación o ayudarle a que esa persona esté motivada, sino enseñarle a que se tenga que automotivar, que realmente ese sea un aspecto primordial para crecer profesionalmente, ¿no? El estar siempre, pues bueno, viendo cómo poder aumentar las destrezas. Luego, otro de los aspectos también muy importantes es la mejora de los datos, ver las capacidades que pueden fortalecerse dentro de las personas para mejorar sus áreas de responsabilidad. Ver cómo desarrollamos esas habilidades, esas competencias, ¿vale? Ver cómo con dinámicas a lo mejor muy elaboradas o sencillas a la par, pero sobre todo, que las personas aprendan a cómo
me pongo nervioso si me quiero adaptar a algo que no iba a mi ritmo. ¿Cómo aprendo más si en ese ponerme nervioso lo interiorizo y lo sé gestionar? Es importante que veamos todo el ciclo de esa competencia, de esa habilidad para poder ayudar a crecer profesionalmente y personalmente a las personas que están en ese desarrollo. Muy importante también el aumento de la confianza, fortalecer esa confianza no solo de las personas que están en ello, sino el aumento que tiene el equipo, ¿no? Que se alineen tanto entre todas las fuerzas participantes como entre las demás áreas. Es importante ver este ciclo, ¿vale? Desde que refuerzo esa competencia hasta realmente que mi confianza está superada y lo he aumentado. En este proyecto de escuela de competencias, como os decía, primero tenemos que identificar esa competencia a reforzar. Una de las cosas primordiales, ese análisis de estudio de competencias de la organización se puede desarrollar conjuntamente con vosotros y con vosotras si no lo tenéis desarrollado, y necesidad de competencias por puesto. Hay competencias que estarán en todos los puestos porque para la empresa son competencias clave, pero luego contamos con algunas otras competencias que a lo mejor son fundamentales para algún puesto. Una calidad, minuciosidad, pues hay aspectos tan concretos que a lo mejor solo tengo para un puesto determinado y para mí es muy importante como empresa reforzarlo en esas acciones de desarrollo competencial. Y, por supuesto, diseñar ese mapa competencial. Es muy importante que el diseño de ese mapa competencial esté enfocado no solo a la parte del equipo, sino a toda la organización, porque puedo querer hoy reforzar a un equipo determinado y dentro de unos meses a otro, un año, ¿vale? Puedo reforzar a los demás. La segunda fase es en la que diseñamos un programa específico y personalizado para competencias seleccionadas teniendo en cuenta no solo la definición de ese mapa competencial de ese equipo en concreto, sino de la organización, viendo toda esa parte. Plantearemos un programa en función también del número de competencias y también del número de colaboradores, de personas que vayan a participar en ese proceso de refuerzo. No es lo mismo tener una, dos, cinco personas que a lo mejor equipos más grandes, más multitudinarios, que haya que hacer dinámicas más acorde a ese equipo, ¿vale? Al comienzo de cada acción, de cada taller a reforzar, ya os he dicho, se pueden reforzar pues incluso durante un año hasta 6 talleres, se podrían hacer más quizás, pero bueno, lo ideal sería para ver esa evaluación de los resultados, reforzar como mucho 6 competencias en esta escuela de desarrollo del talento, se hace un test autoevaluativo, que esas personas puedan autoevaluarse de cómo se ven ellos haciendo según qué cosas. Con esas competencias, con esas evidencias, esas preguntas que les hagamos, realmente ellos podrán ver en qué nivel están y dónde se encuentran. Y ser críticos en cuanto a cómo se ven o qué matices van a tener que reforzar. Una vez que se han autoevaluado, se hace el taller práctico. El taller práctico, en función del tiempo que tengamos, pues será de un día entero o puede ser incluso de 2 jornadas, a lo mejor no toda la jornada, pero sí que 2 jornadas. Quizá no hace falta tiempo reforzar más. Como os digo, en la primera fase habremos hecho ese análisis competencial y podemos ver si es mejor hacer un día o 2 jornadas, ¿vale? Que lo podamos ver con acciones a reforzar para que veáis. Luego veremos dinámicas para que os hagáis un poco de idea de 3 técnicas que utilizamos, pero talleres para que esas personas que estén en ese apoyo competencial y en ese refuerzo de verdad se vean partícipes, sean acordes con todo lo que quieren desarrollar, ¿vale? Tercera fase. Al final, cada taller, evidentemente, que nos lo he dicho, haremos un compromiso individual, ¿no? Realmente tenemos que, bueno, yo he hecho una autoevaluación, me han reforzado pues, por ejemplo, sobre comunicación, una vez que me han reforzado, pues yo individualmente he podido ver, pues a lo mejor gesticulo muy poco o a lo mejor quizá tengo una comunicación muy formal que a veces frena a los otros o no sonrío demasiado. Esto nos pasa mucho cuando estamos hablando que estamos concentrados técnicamente en algo, no sonreímos y no captamos la atención de los otros. Entonces, depende del puesto en el que estemos, muy importante esa parte. Entonces, es verdad que si detectamos 2 o 3 cosas, sí que les animamos a todas las estudiantes a que se hagan un objetivo individual. Es decir, después de este taller, después de haberme autoevaluado, creo que tengo que mejorar en X, ¿vale? Como os decía, si estamos hablando de comunicación, imaginaros, pues creo que no sonrío, no tengo un rostro quizá que a lo mejor esté sonriendo y esté atrayendo a las personas cuando hablo, no les
atraigo con esa comunicación. Entonces, necesito reforzar esa atracción al oyente para que la escucha de esos oyentes sea más activa, ¿no? Porque pienso que les pierdo. Pues, por ejemplo, podría ser uno de esos objetivos de cara al futuro, ¿vale? De ponerme no solo objetivo grande, y sino también, perdonad, cómo ayudarles. Es decir, vale, me he puesto este objetivo grande, vamos a ver los 3 o 4 pequeñitos que puedo ir consiguiendo. Esto en función del número de personas lo podemos hacer individualmente con una sesión para cada una de esas personas para ayudarles a enfocar ese objetivo individual, esos objetivos individuales que se han propuesto, o si tenemos a muchas personas que reforzar, evidentemente lo podemos hacer dando nociones a todas ellas, ¿vale? Esto ya os digo que en esa fase de análisis inicial es cuando vemos a ver las necesidades, cómo desarrollar para hacerlo o incluso hacerlo en equipo porque vemos que es algo fundamental que a todo el equipo quizás les falta. En este desarrollo también podemos hacer pruebas o test psicotécnicos, por ejemplo, el test DIS es muy apropiado para equipos donde esa comunicación, como decía, es bastante fluida, equipos comerciales donde se ve qué personalidad tienes en ese entorno de equipo y estamos certificados en ese test para poder desarrollarlo y poder hacerlo, ¿vale? Para que todas las personas se vean qué rol están cumpliendo dentro de un equipo y realmente ver si ese equipo está fluyendo o tenemos como que bueno, pues asentarnos y hacer como una pieza de un puzzle porque evidentemente no somos todas las personas iguales y tendremos que ser más condescendientes, más empáticos o exigir más o ver, bueno, pues que si mi persona de al lado a lo mejor es más fiel a las normas y yo no, pues a lo mejor tengo que intentar mediar, ¿no? En ese aspecto. Con lo cual, importante también que aquí podemos hacer no solo este test de autoevaluación, sino diferentes pruebas objetivas que nos den una visión de cómo es cada persona dentro de un equipo, cómo se comporta para ayudarle luego a todas las personas y al equipo en sí a que crezca, a tener más confianza, más motivación, como he estado comentando anteriormente, ¿no? Que creo que es algo importantísimo. Sobre todo, en ese establecimiento de objetivos tiene que ser compromisos claros y priorizados. No vale decir, pues como decía, no, es que tengo que sonreír más, ¿no? Cuando no, ¿por qué? ¿De qué manera? Tengo que ser medible, ¿cuántas veces? ¿Cómo? ¿Vale? Entonces, creo que no es tan fácil, una vez que he hecho el taller, poner el objetivo, sí que saber tu área de mejora, pues posiblemente sea mucho más fácil, pero el establecer el objetivo y ver esas prioridades, por eso muchas veces ayudamos a ese equipo a desarrollarlo y a realizar. Con esta información, ¿qué podemos realizar? Podemos hacer, en este caso, como nos adaptamos muy a la medida de aspectos que necesita el equipo, lo que podemos hacer no solo es hacer compromisos de mejora individual y ayudar a esas personas a que desarrollen ese plan de desarrollo individual, ¿vale? Sino que una vez después de cada competencia también les podemos hacer una evaluación por el experto para que vean esa comparación, esa matriz competencial entre lo que se han evaluado, es autoevaluación de esta competencia de la evaluación del experto, para que vean ese gap que hay entre mi evaluación con la del experto y vean ese ratio de mejora que yo puedo mejorar, ¿vale? También podemos realizar un seguimiento con varias sesiones al cabo de los meses donde veamos esos objetivos de mejora, esos compromisos que se han ido poniendo, se los han cumplido o no. Podemos ir desarrollando acciones globales, en este caso, no por cada una de las dinámicas, pero sí de refuerzo para ir viendo cómo han ido acumulando ese refuerzo. Es decir, si este programa en una empresa puede durar 6 meses, el primer mes veremos al final del primer mes la competencia 1. Perfecto. En el segundo mes no solo ves la competencia 2, sino la competencia 1 y 2. Esa evaluación tiene que ser tanto de las dos. Mes 3, competencia 1, 2 y 3. Y así vamos viendo que ese plan de desarrollo más o menos se va viendo sus frutos porque también genera esa confianza, esa motivación para las personas que están en ese programa de desarrollo. Eso también lo interesante, ¿no? Que cuando a una persona le fortaleces y quieres comentar que haces un programa para desarrollarle, también esa persona se quiere sentir muy motivado y muy enfocado a poder ver cómo ha ido ese progreso y ese grado de cumplimiento personal, ¿no? Creo que es importante esa parte, ese grado de cumplimiento. Como decía, fases concretas, ¿vale? La fase 1 es análisis competencial, esa parte de analizar el contexto, esa visión, esa misión, valores, organización. Es muy importante en este caso ver ese abanico competencial que la empresa tiene diseñada o que podemos diseñar conjuntamente
pero sobre todo ver conocimientos que debemos tener de toda la organización. Es muy importante para que no se nos desenfoque, para que esa visión y misión estén integradas también con ese refuerzo competencial en este caso. Si nuestra empresa vende productos a nivel público y a nivel de tú a tú, es muy importante esa orientación al cliente. Si mi empresa a lo mejor solo es a nivel productivo, porque vendemos a terceros, ese nivel a lo mejor de visión de cliente a lo mejor es menos importante, no es una competencia la más prioritaria, ¿vale? Para que entendáis aparte entender esa visión, pues sobre todo de toda la parte competencial que tengamos en la organización. Una vez detectadas las competencias, o si ya las tenemos, evidentemente, pasaremos a detectar necesidades concretas en este caso, perdona, hoy. Necesidades concretas en este caso y ponemos que a nuestros técnicos de la organización para ver qué, qué se necesita. En ese desarrollo de equipo, vamos a ver ese equipo, qué necesita de verdad ese equipo, qué competencias necesita, sí, pero sobre todo, sí, estamos haciendo este refuerzo competencial por un proyecto de desarrollo de liderazgo. Si estamos haciendo este refuerzo competencial a nivel de equipo de un área en concreta de negocio, ¿vale? Un área el área de supply chain, el área de aprovisionamiento, el área de ventas, comercial, ¿vale? Depende de qué competencias podremos hacer una serie de aspectos en este caso. Y por último, realmente en todo este abanico desarrollaremos el mapa competencial que vamos a desarrollar, no el que toda la organización tenga, que posiblemente sea mucho mayor del que nosotros queramos, pero sobre todo en este caso lo que veremos a ver es el mapa competencial que yo voy a trabajar dentro de todo ese estudio competencial. Fase, ¿qué haremos de ese mapa competencial? Para que lo veáis un poco, ¿vale? Digamos, bueno, vamos a reforzar, en este caso me quedo a lo mejor con la parte técnica, ¿vale? Para que lo veáis un poco mejor, pues haríamos un mapa competencial, veríamos ciertas partes, aquí os he puesto para que veáis que sí, que normalmente hay muchas competencias que son iguales, pero a lo mejor en este caso hay otras que no, y si me pongo a trabajar en el área de los técnicos, en un área técnica, a lo mejor necesito más flexibilidad que a lo mejor en otras en otros puestos de trabajo, en otras áreas, no necesito. Bueno, dentro de ese mapa competencial decidiríamos si trabajo todas, en este caso sentido de pertenencia, comunicación, empatía, trabajo en equipo, orientación al cliente y flexibilidad, o si me quedo con 3 o 4. Vamos a reforzar 3 y 4 y luego veremos a ver qué tenemos que seguir avanzando, ¿no? En esta casa, en ese diseño y ejecución. Una vez que he detectado esta parte, como os decía, diseño y ejecución se programa personalizado donde estudiaremos internamente todas las competencias de la empresa y los objetivos a conseguir, ¿vale? Aquí os decía, no solo podemos hacer un test inicial de cada competencia, esta autoevaluación o el test DISC, como os nombraba antes, sino también podemos hacer talleres prácticos a medida y dinámicos con metodología muy prácticas, que es lo que os decía que os enseñaremos, ¿no? Ahora en este caso, pero también compromiso muy importante de las mejoras finales. Yo creo que es la parte importante es que esas personas nos podamos poner esos compromisos, con las que participamos en los programas de desarrollo, nos podamos poner compromisos. ¿Qué tipo de dinámicas? Yo creo que con esto es la base, ¿no? Dependiendo del equipo, de la unidad, de qué quiero reforzar, pero sobre todo del equipo de trabajo, cómo lo quiero conexionar, podemos tener una metodología de team building más para formar equipos de alto rendimiento quizás, pero sobre todo queremos conseguir que estén muy conexionados, muy unidos. Esto se puede hacer en una ubicación exterior, fuera del entorno laboral, yo aconsejo siempre, pero incluso irnos fuera, para que pasen 1 o 2 días en comunidad y que se aprendan a unir, a tener sobre todo ejercicios prácticos de forma quizá más lúdica de lo habitual, pero sí compartiendo mucho y conociéndose mucho. Es la base, sobre todo del team building, que estén muy, muy unidos y que se genere un buen ambiente en ese equipo. Normalmente aquí no tiene por qué ser un equipo de un área concreta. Recursos humanos y me los llevo a todos. No, no tiene por qué, o yo qué sé, o comercial y me los llevo a todos. No tiene por qué ser así. Puede ser los responsables de la organización, el equipo técnico de tal, ¿vale? Que puede ser muchas áreas. Otra de las metodologías es una metodología de outdoor training que es verdad que se utiliza sobre todo para resolución de conflictos y trabajo en equipo, pero se aprende a través de juegos siempre que se pueda al aire libre, pero sí fuera de entornos habituales,
aunque también lo podemos hacer en entornos de la propia empresa o de cualquier ubicación que esté cerca de la organización, siempre que tengamos espacio, ¿vale? Esto consiste en expandirnos un poco, en hacer dinámicas más abiertas, más grandes, con más espacio, que nos hagan que la mente piense de otra manera y que no nos coartemos a la hora de pensar, ¿vale? Y que sobre todo estén ligadas a ese refuerzo competencial, ¿vale? Para poder ir gestionando toda esta parte. Puede ser, yo qué sé, podemos compatibilizarlo o no con muchas otras acciones, ¿vale? En este caso, todas, ¿eh? Las tres acciones se pueden compatibilizar con acciones más lúdicas y demás, pero en el fondo sería combinar esa parte de taller competencial, ¿vale? Taller de refuerzo con una parte dinámica de estar fuera de tu entorno habitual. Y la última metodología, todos conocemos y es que es bastante conocida, es metodología en el aula, en la sala que tengamos en la organización para desarrollarlo, un espacio medianamente amplio, pero sobre todo aquí, ¿en qué consiste? Hacer mucho roleplaying, mucho caso práctico real, que lo podemos sacar incluso de problemáticas. En ese estudio de las necesidades de la fase 1 también se pregunta problemáticas concretas de áreas en concreto, ¿vale? Para ponerlas en el foco. Pero yo creo que esta es la base, sobre todo de esta parte experiencial, ¿no? Que hacemos hincapié en fortalecer y en hacer prácticas, muchas dinámicas, para que realmente esa dinámica experiencial, esa experiencia que esas personas están teniendo, se quede. Está claro que muchas veces la gestión con clientes no la podemos llevar al aula, pero si hacemos un role-playing donde a cada persona se le da un rol y a esas personas se les da un guión que tienen que seguir, sí que se va a asemejar bastante a los tipos de clientes que tenemos, por ejemplo, ¿vale? En cuanto a posibilidades, pues bueno, ejemplos de team building tenéis varios, estos son casos reales de empresas reales que hemos ido haciendo y reforzando, que sacan de su contexto, que te ponen problemáticas, sobre todo ¿para qué? Para cambiar la forma de pensar, ¿no? La forma que tenemos habitual. Te hacen ser más resolutivo, tener una parte creativa en la cabeza y no pensar siempre de la forma diferente. Yo creo que la forma clave para realizar estas acciones es esta. Pero sobre todo, si queremos reforzar, como os decía, mucho esa conexión, ese sentido de pertenencia, esa motivación, esa prioridad en mi cabeza, a lo mejor es que el grupo esté conexionado, que esté bien firme, pues quizá sería la metodología elegida por esa conexión que se hace, ¿no? Esa conexión entre todas las personas participantes. Otro de los espacios, ese del trading, que puede ser un espacio interior o no, pero es tener espacio. Al fin y al cabo, en este tener espacio, hacemos, veis, la misma dinámica, os he puesto la misma, ¿no? Donde el último tiene que ir dando señales sin hablar con las manos a todos los demás para que pueda dirigirse hacia un objetivo, ¿no? Esa orientación al logro de algo. Como veis, misma dinámica, diferente ubicación. Os he puesto la foto para que lo tengáis en cuenta en este caso, que se puede hacer casi siempre, ¿vale? Exterior, interior, se puede hacer exactamente lo mismo. Pero sobre todo en este caso, el Lodo Trading lo que propone ya no, quizá no es tanto esa conexión, que también evidentemente, porque están todos juntos y varias jornadas o una jornada entera, sobre todo es la parte de cómo puedo mejorar a resolver problemas, a resolver conflictos, a tomar decisiones más acertadas o quizás ser más rápido en tomar las decisiones, ¿vale? Eso también sería interesante. Otra de las partes, en este caso, es ejercicios prácticos. Ejercicios prácticos en aula, ¿vale? Que podemos hacerlo en instalaciones de cliente o en otro tipo de instalaciones donde hay ejercicios prácticos y donde podemos trabajar o no ciertas partes, ¿vale? Como veis aquí, con roll-ups o mesas, pero sobre todo que nos aporten también esa destreza, ¿vale? Y aquí muchas veces la parte, por ejemplo, de reforzar la comunicación, pues la comunicación muchas veces es mucho más importante hacerlo en este tipo de sesiones, porque incluso se les graba a las personas para que luego se vean, se evalúen, ¿vale? Para que podáis ver que hay muchas técnicas. ¿Cómo sería? Bueno, pues en esa diseño ejecución, en esta fase también tenemos que temporalizarlo. Veis aquí que os he puesto un ejemplo concreto de 6 competencias, de cómo podríamos reforzar cada una o cuándo y realmente cómo hacerla nuestra, ¿vale?
Lo que nos faltaría de esta parte, la parte final, como siempre, es ver ese plan de desarrollo individual, qué compromiso me he puesto, vamos a evaluar, vamos al final de todo el proceso, se hará una reunión de evaluación donde se entrega un informe final, evidentemente, ya depende de lo que se haya, pues bueno, resuelto en la fase inicial, será grupal o individual, pero sobre todo una sesión final donde tras evaluar los objetivos cumplidos veamos el compromiso, ¿no?, de cada una de las personas participantes. Así que para ver, como veis, muy importante en esa planificación, en esa fase inicial de planificación, ver cuándo y cómo desarrollamos las acciones. Primero, identificación de esas competencias, muy importante el desarrollo y sobre todo selección de participantes en ese diseño de programa, porque es una de las cosas más importantes para luego decidir qué tipo de metodologías poder hacer dentro de la impartición del programa. En esa parte de la impartición del programa, ese seguimiento y control, creo que también es muy importante ese compromiso de mejora que los participantes y las participantes pueden desarrollar. Y por último, vamos a medir los resultados. Esa reunión de seguimiento es fundamental, pero con alguna acción objetiva que yo haya podido medir y planificar. A lo mejor tengo que reforzar algo más porque he visto algo en el camino que no habíamos mirado en la fase 1, pero si todo lo hemos hecho bien, si ese análisis lo hemos hecho y lo hemos desarrollado en función a las competencias de la organización y de nuestra empresa, realmente, y de las personas, sobre todo del equipo que va a participar, realmente se van a poner compromisos clave que van a tener, claro, que habrán reforzado, que habrán desarrollado ese talento y realmente se habrán comprometido a ese desarrollo competencial, que es lo que queremos, ¿no? Esa satisfacción y esa confiabilidad que se tenga en la organización. Así que, como veis, algo clave es esa identificación de esas competencias que hoy en día es clave para desarrollarlas, pero sobre todo no nos olvidemos de qué metodología elegir. Es una de las partes muy importantes para que luego ese desarrollo haya funcionado y ese programa, perdonad, de desarrollo competencial realmente haya tenido unos objetivos y que el resultado sea óptimo en este caso. No sé si han habido alguna pregunta, porque yo desde aquí no las veo, pero ya sabéis que totalmente disponible a ellas. Y como decía al principio, disponéis de un panel de Hasta terminar el preguntas. tiempo. Sí, bueno, clavado. Es a mi 59. Disponéis de un panel de preguntas a la derecha donde podéis preguntarnos las dudas que tengáis. Si una persona nos pregunta si mandaremos la grabación, sí, mandaremos la grabación de la sesión junto con la presentación. Y otra Exacto. persona nos pregunta si esto se podría aplicar tanto a todos los niveles de todos los perfiles de la empresa, tanto mano de obra más directa como directivos. Sí, por eso os decía justo al finalizar que lo importante también es la selección de las personas, porque en función de eso la metodología es diferente. No solo diferente por el tipo de perfil que tienen, el tipo de acciones, porque, por ejemplo, a un nivel productivo, a lo mejor de manera directa, que está todo el rato o todo el día de pie en una máquina de producción, no le puedes sentar 8 horas en un aula. Se mueren y no te hacen caso ni desarrollan. La confianza ya baja y la motivación por completo. A un equipo directivo a lo mejor le puedes sentar más rato, pero a lo mejor te interesa sacarlos de su zona de confort o de su espacio de la empresa para que no les estén, lo pongo entre comillas, molestando, ¿no? Y no les demanden de su talento para llevárselo de allí. Entonces, en función de las personas, en función del equipo a reforzar, es cuando vemos qué metodología, qué tipo de horario y demás. Ya os digo, mano de obra directa es un poco probar una jornada entera, 8 horas, porque es un desgaste, pero sí que se puede adecuar a pequeñas jornadas de 4 horas o incluso a una jornada fuera, pero a lo mejor más informal y aunque sea dinámica y en instalaciones, pero de una manera más informal. Sí, se puede hacer en cualquiera, pero viendo muy bien el perfil de las personas. Bien, pues muchas gracias, Manuela. Si no hay más preguntas de momento, de todas formas, no obstante, os saltará ahora la encuesta que os decía al principio y ahí podréis indicarnos también si queréis profundizar en este tema o en algunos de los otros servicios que ofrecemos desde Integra. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y todas.